Hola, nosotros somos el equipo 2 de la materia Métodos Numéricos en el grupo 2SM1 y les vamos a hablar en este video sobre a qué velocidad puede ir un vehículo en una curva antes de derrapar. Primero que nada, vamos a dividir este video en varias secciones. Introducción, planteamiento del problema, marco teórico, pruebas, resultados y conclusiones. Este proyecto va a analizar cuando un automóvil transita por curvas a cierta velocidad, tomando en cuenta los factores que influyen para que el auto pierda estabilidad sobre el camino y que éste obtenga un derrape. Para esto, se planteará un caso en el que el conductor va manejando su auto y al tomar una curva, este puede identificar cuál es la velocidad máxima a la que puede ir sobre la curva antes de que éste pierda el control y se derrape. Se planteará el problema en los siguientes tipos de curvas: de ángulo recto, sobre una rotonda, curva en U y curva de doble radial o curva múltiple. Varios de los accidentes automovilísticos en curvas son debido a derrapes, pues la velocidad juega un papel muy importante al momento de tomar estas curvas. Es por eso que en el camino te encuentras con muchos señalamientos que te previenen y te dan tiempo de moderar la velocidad. Lamentablemente, muchos de los conductores ignoran o no respetan, provocando así un accidente. Los derrapes en curvas son muy peligrosos y los conductores más expertos tampoco están a salvo de estos. Un derrape pasa cuando la adherencia de tus llantas disminuye drásticamente. Esta adherencia se pierde poco a poco debido a la velocidad a la que circulas y la fuerza con la que se gira el volante. Sin embargo, existen otros factores que no puedes controlar, desde la acumulación de barro y hojas, las manchas de grasa en el camino, hasta el estado de la carretera, o bien las condiciones meteorológicas. Todos ellos te indicarán la velocidad a la que debes viajar, el espacio que debes guardar respecto a otros vehículos o si debes frenar de forma más suave y progresiva con el agarre de tus llantas. Es de suma importancia conocer las cualidades que tu auto tiene al desenvolverse en las curvas, pues conocer esto te permite aproximar un poco más la velocidad a la que puedes circular por una curva, sin riesgo de derrapar. Y para ser un poco más precisos, se deberá recurrir a modelos matemáticos, logrando un dato más exacto para garantizar nuestra seguridad. Con lo anterior mencionado, vamos a trabajar en la obtención de los datos de las velocidades a las que podemos circular en estos tipos de curva. Bueno, una vez ya les planteamos el problema a resolver, ahora veremos algunos de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para resolver el problema. ¿Qué es una curva? Todo tramo no rectilíneo de una carretera en sentido técnico se denomina curva. Por tanto, exige un tipo de conducción que dé al vehículo una trayectoria determinada para mantenerlo dentro de la calzada. Normalmente, una curva consta de un tramo de radio constante precedido y seguido por otros dos tramos, denominados zonas o curvas de transición, que empalman con las rectas. Con las curvas de transición de entrada y salida, el movimiento del volante resulta progresivo y proporcional a la disminución del radio de la curva en la parte inicial, hasta alcanzar una posición fija en el tramo de radio constante y volver gradualmente a enderezar las ruedas. El peralte no es más que la inclinación transversal de la calzada en las curvas horizontales, que sirve para contrarrestar la fuerza centrífuga que tiende a desviar radialmente a los vehículos hacia fuera de su trayecto. Consiste en elevar en las curvas el borde exterior de las vías una cantidad para que permita que una componente del vehículo se oponga a la fuerza centrífuga, evitando de esta manera que el vehículo desvíe radialmente su trayectoria hacia afuera. Es decir, el peralte en las curvas sirve para que los carros se queden dentro de la curva. Este tipo de curvas con peralte se utilizan en pistas de carreras o en carreteras de alta velocidad, pues esto ayuda a evitar accidentes. Nosotros, al evaluar curvas de uso común, son curvas sin peralte. ¿Qué es el derrape? El derrape dentro de los vehículos de motor es cuando el neumático pierde adherencia sobre el piso. Esto se puede deber a un exceso de velocidad por parte del vehículo al momento de tomar o mover el neumático. Esto ocurre pues las fuerzas laterales del neumático son más grandes que la resistencia de fricción al piso y hace que el neumático pierda adherencia y empiece a resbalar sobre el concreto o sobre el piso en el que esté situado.
Tipos de curva analizados. Una rotonda normal tiene una isleta central dotada de bordillos de 4 metros o más de diámetro y generalmente entradas abocinadas, que permiten una entrada múltiple de vehículos. Si el número de tramos es mayor de 4, su comprensión por el conductor se ve afectada y la rotonda ha de ser mayor, con la que las velocidades resultan mayores. En estas circunstancias pueden resultar más convenientes las glorietas dobles. Curva con ángulo recto. Estas son muy fáciles de identificar porque su ángulo forma 90 grados y traza una enorme L. Curva en U. Es una curva que forma 180 grados y es una de las cuales son más peligrosas al tomar las altas velocidades, ya que el radio de giro debe ser tomado en una distancia más corta. Radial. Curvas que conforme las vas tomando se cierran cada vez más, por esto su nombre, ya que el radio de la curva va variando conforme vas transitando en ella. Una vez hemos dicho qué tipos de curva vamos a analizar, resolveremos el problema de a qué velocidad podemos transitar en ellas antes de perder la adherencia, es decir, antes de que la fuerza de los neumáticos superen la fuerza de fricción. Bueno, viendo el gráfico que se muestra en pantalla, podemos concluir las siguientes dos ecuaciones. La primera en fuerzas en Y y la segunda en fuerzas en X. Esa velocidad que se muestra en las fuerzas en X es la velocidad máxima que podemos tener en curva y es la que vamos a tener que despejar para poder obtener nuestros cálculos. Bueno, vamos a factorizar la n por parte de las dos ecuaciones y nos queda lo siguiente. La r debajo de la velocidad al cuadrado es el radio de la curva que vamos a tomar para calcular la velocidad. Resolviendo por igualación las dos ecuaciones y despejando v, tenemos unas nuevas ecuaciones, igualando los siguientes términos de ambas ecuaciones. Se eliminan las fuerzas normales y solo nos quedan en términos de seno y coseno y del coeficiente de fricción. Cabe recalcar que ese ángulo es el peralte que tiene la curva. En nuestro caso, al no tener peralte la curva, eso más adelante lo eliminaremos. Pero bueno, por el otro lado tenemos la siguiente ecuación. Y de ahí igualamos ambas ecuaciones a 0. Y como ambas son iguales a 0, las podemos igualar entre sí. Quedándonos lo siguiente, ya de ahí podemos despejar la velocidad. Quedándonos de la siguiente manera. Esa es la velocidad máxima que podemos tomar en una curva, considerando que ésta tenga peralte. Como no tenemos peralte en nuestras curvas a analizar, el ángulo es igual a 0 y por lo tanto la fórmula nos queda de la siguiente manera. La velocidad máxima en la que un carro puede ir en una curva antes de que las llantas pierdan tracción depende del coeficiente de fricción entre el neumático y el piso en el que está y el radio de curvatura. Ya con esto podemos realizar pruebas y obtener resultados para llegar a una conclusión. Comenzaremos con la vuelta en U. Como se puede escuchar en el video, ocurrió un derrape y tomando aproximadamente el dato de 4.16 metros de radio de curvatura, se llega a un resultado a la que la velocidad que ocurre un derrape es de 23 km por hora. Para los cálculos se utilizó un coeficiente de fricción igual a 1, dado que es el que existe entre el pavimento y una llanta nueva. Revisando la cámara del velocímetro, no podemos apreciar exactamente a qué velocidad se tomó la curva, pero efectivamente podemos ver que fue a más de 23 km por hora. Para calcular la velocidad máxima en la rotonda, se tomó el radio de 4.76 metros exterior más el interior de 8 metros, es decir, un radio total de 12.76 metros para calcular la velocidad máxima. Y con estos datos obtenemos que la velocidad máxima es de 40.27 km por hora. De nuevo, revisemos el velocímetro. Aquí podemos ver más claramente que en el caso anterior, que efectivamente alcanzamos una velocidad por encima de los 40 km por hora, por lo cual ocurrió un derrape. Para el caso de la curva doble radial tomamos otra rotonda, pero esta vez en forma de óvalo. El primer radio de la curva es exactamente el mismo
al que acabamos de analizar. Sin embargo, cuando se cierra obtenemos un radio menor, el cual es de 8.76 metros, y haciendo el cálculo llegamos a una velocidad máxima de 33.37 km por hora. Recuerden que venimos de una velocidad máxima de 40, entonces para evitar el derrape debemos reducir nuestra velocidad a la hora de tomar una rotonda. Por eso son tan peligrosas las curvas doble radial, y por lo general estas mismas tienen un peralte para evitar que los carros en carretera se salgan de la curva. Y por último, analizando la curva en L, que es la que tiene un radio de curvatura menor, en este caso de 2.76 metros, tenemos una velocidad máxima de 18.73 km por hora. Una velocidad alta considerando que las vueltas en L casi siempre se toman partiendo del reposo. En conclusión, cuando un conductor va a tomar una curva, este debe de ser muy consciente del tipo de curva que es y del radio de curvatura que tiene, pues esto le ayudará a tomarla a la velocidad correcta, evitando cualquier tipo de derrape y por lo tanto un accidente. Muchas gracias por su atención, nosotros fuimos el equipo 2, hasta pronto.